Buenos días, colchoneros. Bueno, ayer se dio el pistoletazo de salida a la Champions con el nuevo formato, con el sorteo, y digo sorteo muy entre comillas, porque todo lo realiza un ordenador, para que así pues nadie sufra quemaduras de primer grado al tocar las bolas. La nueva Champions es más difícil para equipos como el Atlético de Madrid. Se lo han puesto más fácil a los grandes y se lo ponen más difícil a los que estamos justo un escalón detrás intentando acceder al título, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, el otro día defendían en diversos programas el hecho de que cuando llegue la fase de ya de eliminatorias no exista el sorteo puro. Ahora se van a poner cabezas de serie y ya el Madrid y el City, por ejemplo, no se pueden ver hasta la final, ¿no? Igual que el año pasado, gracias al sorteo teníamos un lado del cuadro accesible en el que tal vez si hubiéramos hecho los deberes un poquito mejor nos hubiéramos podido plantar en la final. Esto ya no va a pasar nunca. Esto ya van a ir absolutamente separados equipos como, insisto, el que os acabo de comentar, el Manchester City, Real Madrid, tal vez Bayern de Múnich por un lado y Barcelona por el otro, en fin, pues evitando que un lado del cuadro sea el duro y el otro sea el débil. Como el tenis, dicen los que defienden esta aberración. Bueno, como el tenis no, el tenis desde hace muchos años tiene un sistema absolutamente injusto y el fútbol se agarra al tenis cuando en el tenis hay un apartheid tremendo más allá del jugador número 32 del ranking, porque en el tenis lo que da de comer son los Master 1000, no nos engañemos. El jugador que ayer eliminó a Carlos Alcaraz del US Open, ese jugador o llega a cuartos a semifinales, o sea, o avanza bastantes rondas más o volverá al ostracismo, porque cuando llegan los Master 1000, que son los que dan los puntos para estar arriba y para estar siempre presentes en los cuadros, cuando lleguen los Master 1000 van a estar otra vez los 32 primeros. Y los demás a verlas venir o a jugar torneos menores para ver si logran pues entrar como este chaval que eliminó ayer a Carlos Alcaraz, entrar en un cuadro de un Grand Slam y ahí llegar a la semifinal o a la final, dar un sorpresón que fue como Carlos Alcaraz se metió entre los primeros, jugando un gran slam y llegando a la final o ganándola, no recuerdo, pero o sea, entrando por la puerta grande a todo trapo y eso lo puede hacer uno cada muchos años, no muchos más, y por eso te comes los mismos partidos y a los mismos jugadores siempre. A mí eso no me parece justo porque no hay manera de meter la cabeza y son solo, insisto, 32 jugadores los que andan jugando todos los torneos. Y en el fútbol quieren hacer lo mismo. En el fútbol quieren hacer cabezas de serie y que veamos todas las veces las mismas semifinales, todas las veces la misma final y que sea todo muy controladito y que sea más difícil para equipos como el Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid, estos que de vez en cuando metemos la cabeza y damos una sorpresa, pues acceder a las fases finales, a las etapas finales, a semifinales, a final de la Champions. Va a ser más difícil. Es un nuevo formato que a mí me parece que abunda en el favorecimiento de los grandes. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos rivales para una misma liga, porque ahora es una sola liga. Ahora todos los resultados van a la misma clasificación. Dentro de esa clasificación, los 8 primeros acceden directamente a octavos de final y del noveno al 20, no sé cuánto, al 24, creo, los siguientes 16 juegan una eliminatoria para que salgan otros 8 para esos octavos de final. Es decir, juegan 2 partidos más si ya no está cargada el calendario. Ese grupo del 9 al 24, que probablemente sea donde acabe el Atlético de Madrid, por cómo está formado esto, por cómo está montado, o se nos da muy bien esta primera fase o tenemos todas las trazas de acabar en ese grupo del 9 al 24 y jugar esos 2 partidos de más. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver esto. Nos tocan en casa el Leipzig, el Bayer Leverkusen, el Lille y el Slovan de Bratislava, de los cuales hay 2 significativamente más duros que los otros 2. Y fuera de casa el Paris Saint-Germain, el Benfica, el Salzburgo y el Sparta de Praga, de los cuales hay uno significativamente complicado, otros 2 complejos, como son el Benfica y el Salzburgo,
Y otro que, como no hagamos un buen partido, también nos la puede liar, porque fuera de casa, pues un equipo como el Sparta de Praga, y te puede tocar además en un momento con un frío tremendo, nos van a decir mañana el calendario definitivo, pero el Sparta de Praga, como te toque vos con nieve o con frío, pues ya es un partido complejo, ¿no? Los partidos de fuera de casa van a determinar el futuro Atlético de Madrid muy mucho, porque es donde creo que se van a marcar las diferencias. En casa, pues tenemos dos rivales que son los alemanes, bastante complejos. El Lille no es un equipo fácil, pero es verdad que los equipos franceses, que no son el Paris Saint-Germain, todos los demás fuera de casa bajan. Y yo ese partido pues lo veo con optimismo. Y el Slovan de Bratislava en casa, yo entiendo que es un partido que no debemos perdonar, pero claro, después de empatar el otro día contra el Español, cualquiera habla de no perdonar. Insisto, es un poco envenenado el sorteo, un poquito, porque en casa hay dos rivales bastante complicados y fuera, pues no hay rival sencillo fuera de casa, ¿no? Y sobre todo el Paris Saint-Germain. Cuando ves a los que le ha tocado el Madrid y el Barcelona, pues lógicamente todo lo que está en el bombo A o bombo 1 o el primer bombo o el bombo de más arriba, pues ahí, claro, todo lo que te toca ya es más facilín, ¿no? Por eso digo que ya se perpetúa esto que yo hablaba del tenis, ¿no? Porque tú vas consiguiendo buenas posiciones porque tienes buenos emparejamientos y eso se retroalimenta para que a la siguiente vez, otra vez, seas cabeza de serie y vuelvas a conseguir otra vez buenos resultados. O sea, o uno emerge como un cohete o no entra arriba. O alguno de los de arriba, pues tiene un año absolutamente catastrófico y se cae de ese ranking, ¿no? Pero se lo ponen muy fácil. O sea, si ves los grupos de Madrid y Barcelona, los cuales ni me interesa poner aquí en pantalla, pero si veis esos grupos son realmente facilitos. Y sin embargo, el que le ha tocado al Girona, pues es absolutamente demencial, ¿no? El Girona lo tiene muy complicado. Bueno, vamos a analizar un poquito estos rivales que nos han tocado, Leipzig, Bayer Leverkusen, sobre todo, de los que nos tocan en casa, y Paris Saint-Germain y Benfica, de los que nos tocan fuera de casa, y sobre todo con ese partido en París, rival contra el que no nos hemos enfrentado en Champions y contra el que vamos a ver qué rendimiento damos, porque el Paris Saint-Germain sí que ha empezado muy bien la liga, ¿no? La liga de su país, que es más facilita y que aún sin Mbappé yo creo que ganarán sin ningún problema. Vamos, por tanto, a ver estos equipos los más importantes, ¿no? Los cuatro más importantes, que vamos a empezar por el RB Leipzig. Bueno, ahí tenéis la plantilla del RB Leipzig. Es un equipo que ha perdido a un jugador muy importante como Dani Olmo, cuyo portero es Gulaxi. Es un húngaro que es bastante veterano ya y que, bueno, que siempre ha sido un portero pues cumplidor y, bueno, pues que en lo que va para adentro lo suele parar y lo que va para afuera no lo suele meter dentro. Es un portero bastante de fiar, aunque ya digo que ya es bastante veterano, igual que Willy Orban, por ejemplo, que también es húngaro. Tienen allí una defensa, bueno, con también Klosterman, con Lukeva, bueno, tienen algunos jugadores interesantes. No es su fuerte la defensa, no es un equipo que defensivamente y sobre todo jugando a domicilio pues le podemos crear problemas porque lo fuerte no es su defensa. En el centro del campo nos vamos a encontrar jugadores como Christoph Baumgartner, el austriaco, y sobre todo otro austriaco que a mí me gusta mucho, que es Xaver Schlager. Xaver Schlager es un jugador que es un todoterreno, es un jugador que hace box to box, que roba, ataca, está ayudando a la defensa, está llegando al área contraria. A mí es un jugador que es de este equipo de los más desconocidos, pero a mí es de los que más me gusta, Xaver Schlager. También tienen a Kevin Campbell, que si le recordáis es un jugador que empezó su carrera en el Leverkusen y que se le suponía que iba a ser una superestrella, se ha quedado un poquito ahí parado, pero es un jugador que calidad tiene. Arthur Vermeeren, que es el jugador que pertenece al Atlético de Madrid y del cual esperan que vaya creciendo en su equipo. Y otros dos bastante interesantes como son Amadou Haidara, que es un medio centro defensivo muy interesante, y Xavi Simons. Xavi Simons es un mediapunta que tiene mucha calidad y que es peligrosísimo. Tienen un centro del campo muy interesante, todo hay que decirlo. Y arriba pues tienen otros jugadores también interesantes, ¿no?
tienen a Yusuf Poulsen, el sueco, que bueno, pues que también es un jugador que mete goles, a Luis Openda, que no es titular, pero que también puede ser igual que Andrés Silva, y también a Benjamín Sesko, que estuvo en la órbita del Atlético de Madrid y que, bueno, que es otro jugador muy interesante y con mucha proyección de futuro. Arriba no tienen la pólvora que tiene el Atlético de Madrid, pero tienen jugadores ciertamente, bueno, pues ciertamente interesantes. Para mí es un partido que, insisto, en casa deberíamos sacarlo adelante, pero es un equipo bastante peligroso. Es un equipo que el año pasado contra el Real Madrid dio muy buen nivel, estuvieron muy cerca de dar la sorpresa y de eliminar al Real Madrid porque fueron mejores, pero al final, pues bueno, la pegada del Real Madrid y esa defensa que es un poquito el punto débil del Leipzig les mandó para casa, ¿no? Vamos un poquito ahora con el Bayer Leverkusen, que es otro partido que tenemos en casa. Bueno, es un equipo que ganó la Bundesliga, es junto con el Paris Saint-Germain el rival más difícil que tenemos en esta primera fase, con un portero titular que seguramente sea el finlandés Lukas Hradecky, y a partir de ahí todos son jugadores conocidos de sobra por la gran temporada que han hecho, ¿no? Está Piero Hincapié, está Jonathan Tah, que serán seguramente titulares indiscutibles, con Grimaldo y Frimpong en las bandas, dos auténticos puñales en banda. En el centro del campo, pues hombre, tienen jugadores más que conocidos como Florian Wirtz, un jugador que tarde o temprano acabará saliendo al Bayern de Múnich, Sadik Fofana, que sonó para el Atlético de Madrid, Ezequiel Palacios y un veterano que siempre cumple, que es un mediocentro de garantías, que es Granit Xhaka, ¿no? Y con algunos otros jugadores también que pueden salir en cualquier momento. Y arriba pues tiene a Bonifaz, que es un jugador que tiene su gol, a Patrick Schick, o sea que es un equipo más que peligroso para recibir en casa, ¿no? Ahí vamos a tener que dar el 100% porque esto es un plantillón y sobre todo viendo el rendimiento que han tenido el año pasado ganando varios títulos, ¿no? O sea que para mí es un plantillón y va a ser un partido en casa pues realmente difícil. Fuera de casa tenemos dos rivales que yo creo que habría que destacar, que sería pues principalmente el Paris Saint-Germain, ¿no? El Paris Saint-Germain, insisto, un equipo pues con el que no nos hemos enfrentado nunca, un equipo que a pesar de la pérdida de Kylian Mbappé ha hecho sus fichajes, bueno, un equipo que en portería lo más normal es que juegue con Donnarumma, que es el portero, un portero que bajo palos es muy bueno y lo demostró en el partido contra España en esta Eurocopa con Italia. Es un jugador que los problemas los tiene cuando se le dan el balón a jugarlo con el pie o cuando vienen balones aéreos. Es increíble porque es un portero con bastante envergadura, pero en los balones aéreos falla y en el manejo del balón con el pie también. Pero es un jugador que es un portero que bajo palos es muy buen portero, a pesar de que está bastante estigmatizado por esos errores que ha cometido con el pie o en balones aéreos, ¿no? Kimpembe, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández, es decir, un plantillón. Skriniar, que no lo están utilizando, muy caro el jugador, pero no lo están utilizando. O sea que yo pues un poco, incluso Nuno Méndez, el lateral, también juega antes que Marquinhos. Yo creo que Marquinhos puede ser el sacrificado y que jueguen de laterales Hakimi y Méndez, Nuno Méndez, que son los titulares indiscutibles. Y en el centro de la defensa yo creo que Kimpembe y Lucas Hernández van por delante de Marquinhos, que ya es muy veterano, aunque también el entrenador pues de vez en cuando saca a Marquinhos, ahí puede hacer rotaciones. En el centro del campo también tienen jugadores muy interesantes como Fabián Ruiz, que os voy a contar después de la Eurocopa que ha hecho, o Vitinha, que es un pedazo de jugador. Manuel Ugarte, que es el medio centro defensivo por el que preguntó el Atlético de Madrid, que de momento, a falta de estos últimos momentos de mercado, se queda en el Paris Saint-Germain. También tienen a Danilo Pereira, a Kangin Lee, o sea que ahí tienen para elegir. Incluso Carlos Soler, que siempre todos los veranos suena para el Atlético de Madrid, o Warren Zaïre-Emery. Zaïre-Emery es otro jugador en el cual tienen muchas esperanzas y también en el recientemente fichado un mediocentro que es Joao Neves. Otro jugador pues de contención para dar equilibrio al equipo ahí en el medio. O sea, tienen para elegir. Y ya en delantera ni te cuento. Gonzalo Ramos, que sonó y muy fuerte, ya os contaré el lunes en el resumen del mercado porque Gonzalo Ramos
rápidamente se cayó, pero era una opción primordial para la delantera del Atlético de Madrid. Ousmane Dembélé, que es un jugador que no sabes por dónde te puede salir, lo mejor o lo peor. Marco Asensio, que está un poco en el ostracismo allí en el Paris Saint-Germain, no terminó de hacerse con un hueco. Cuando no lo logró en el Madrid, no lo logra en el Paris Saint-Germain, a lo mejor no es el nivel que todo el mundo esperaba, ¿no? También destacamos a Kolo Muani, que es otro gran delantero, y sobre todo, y a mí me parece que es para mí la estrella de este equipo, fijaros lo que os digo, con los jugadores que tiene, para mí el mejor jugador y el que va a destapar y el va a despuntar ahora es Bradley Barcola. Bradley Barcola es un pedazo de extremo que estaba absolutamente tapado porque jugaba en el sitio de Mbappé. Y os digo que este chaval es muy bueno, pero muy bueno. No tiene prácticamente nada que envidiarle a Mbappé, teniendo en cuenta que es más joven y que tiene que crecer. Este extremo francés para mí va a hacerse con el puesto, sin ninguna duda, por delante de Marco Asensio en el extremo izquierdo, y es un jugador peligrosísimo y al que quiero que le echéis un ojo cuando juguemos contra ellos, porque yo creo que tiene un futuro que puede pasar por la derecha a Mbappé si siguen las cosas como le están yendo a Mbappé y como le están yendo a Barcola. Es muy bueno, es un cohete y yo os digo que estéis muy atentos a este jugador, que bueno, no es tan conocido como otros del Paris Saint-Germain y a mí me parece, insisto, una máquina, ¿no? Y por último, pues vamos a ver a los amigos del Benfica, ¿no? El Benfica a mí me parece una salida asequible para el Atlético de Madrid. Yo creo que sus mejores jugadores ya han pasado, digamos, su momento más épico. Tienen muchos jugadores que son grandes nombres, pero ya son muy veteranos. Por ejemplo, vamos a ver aquí, bueno, en la portería sí que tienen a Anatoly Trubin, que es un portero joven, creo que tiene 23 años, es ucraniano, es muy interesante, está por, bueno, pues por crecer. No sé si jugará él o jugará André Gómez de portero. Bueno, vamos a ver quién es el titular, pero para mí es un portero muy interesante y que tiene bastante más margen de mejora que los otros dos que tienen en plantilla. Vamos a ver quién termina por jugar. En defensa, bueno, habría que destacar a Nicolás Otamendi, muy veterano, a Tomás Araujo, pero la defensa no es lo que más destaque de este equipo. Es otro equipo que en defensa pues se les puede hacer daño. En el centro del campo, bueno, hay que destacar a Joao Mario o a Ángel Di María, que son dos grandes jugadores, pero que ya son bastante veteranos. También está Florentino, que es otro jugador que nada tiene que ver con el Real Madrid, pero bueno, es otro jugador interesante. Y Renato Sánchez, que es otro jugador que, habiendo sido un gran jugador, también tiene sus años. Por eso digo que los jugadores más conocidos y que más pueden destacar de este equipo, Di María, Joao Mario y Renato Sánchez, pues son jugadores que ya tienen su edad, ¿no? Arriba tienen un jugador que a mí me gusta mucho, que es Andreas Schjelderup. Es un noruego, es un chaval muy joven, tiene 22 también años, 23. Tiene también, no es un goleador, no es un jugador que se infla a meter goles, pero sí que es un jugador que acompaña muy bien al delantero, que es más asistente que goleador. Y tienen otro jugador joven que es Vangelis Pavlidis, el griego, que suele ser titular y que también tiene bastante, si se le cuida, tiene bastante futuro. Ahí tienen dos jugadores interesantísimos, jóvenes, dentro de la veteranía general del equipo. Es verdad que ninguno de estos dos jugadores ha explotado de una manera que haya tirado la puerta abajo y que haya llamado la atención a los grandes clubes europeos. Pero son dos jugadores interesantes a los que yo creo que hay que seguir, sobre todo en el enfrentamiento que tengamos contra ellos, porque, bueno, porque hacen una buena pareja en ataque, son los que suelen jugar y son dos, insisto, jóvenes, interesantes y desconocidos, que es una cosa que les da valor, y por eso el Benfica muchas veces tiene este tipo de jugadores que luego mejoran y los venden a millón, ¿no? Y por eso obtienen ese rendimiento económico, porque son jugadores que crecen en su equipo, juegan Champions, van al escaparate y los pueden vender y hacer negocio y mantener ese equilibrio financiero que siempre tienen los equipos portugueses, ¿no? Tipo Porto, Benfica, etcétera. Bien, pues esto es un poquito el resumen. Insisto, os resumo.
Los 8 primeros van directos a octavos. Los que van del 9º al 24 de esa clasificación general en la que entran absolutamente todos los equipos, pues juegan una eliminatoria previa para determinar otros 8 que se enfrenten a estos 8 primeros, ¿no? Bueno, esto dificulta bastante la situación para el Atlético de Madrid, porque en otros grupos estará el Madrid ganando todos los partidos, el Barcelona ganando casi todos, el Bayern ganando casi todos, y meterse ahí, ¿no? En el City, meterse entre esos 8 primeros va a ser muy, muy complicado porque esos equipos tienen rivales muy fáciles y sumarán ante el Bollullos del Condado y el Ludogorets y semejantes, pues sumarán un huevo de puntos que harán que nosotros, que a lo mejor podamos tropezar contra el Benfica o a lo mejor el Leverkusen, esos partidos más complicados que tenemos nos robarán puntos que harán muy difícil que estemos entre esos 8 primeros. Y por eso digo que este nuevo formato es aún más injusto y aún más difícil. De hecho, yo creo que el anterior era relativamente justo, a pesar de que los sorteos fueran tan sospechosos, porque creo recordar, la friolera de 6 o 7 años seguidos, llegaron a cuartos de final hace ya algunos años, ¿no? Yo tenía una estadística que es que llegaban continuamente a cuartos de final Bayern de Múnich, Real Madrid y Barcelona, que eran como los mejores equipos de Europa hace unos años, ¿no? Y llegaron como 6, 8 años seguidos a cuartos de final. Bueno, nunca en cuartos de final se enfrentaron estos equipos. Sí en semifinales porque ya no hay más narices, pero nunca estos 3 equipos, fijaros que la probabilidad de que esto suceda es muy cercana a 0. Y cuando la probabilidad de que 3 equipos de 8 en 8 sorteos de cuartos de final nunca se enfrenten, cuando nunca esa probabilidad es que es tan absolutamente baja, tan cercana a 0, que es improbable. Y cuando algo es improbable es que no es aleatorio. Y cuando algo no es aleatorio es que está hecho por el hombre, está hecho de manera voluntaria. Están hecho para que se eviten estos 3 equipos en aquella época en la que eran los absolutos dominadores de Europa, cuando estaban los Messi, Ronaldo, etcétera, y en cuartos de final llegaban siempre y nunca, qué casualidad, en un sorteo puro, nunca llegaron a enfrentarse. O sea, que la teoría era que aquello era más justo. Pues si ya aquello había grandes sospechas de manipulación, imaginaros ahora que es un ordenador el que te dice con quién te ha tocado, cuándo vas a casa, cuándo vas de visitante, y al final van a hacer cabezas de serie en las eliminatorias. No va a haber ningún sorteo puro porque no quieren que el Madrid se enfrente al Manchester City nunca más en unos cuartos de final o en unas semifinales, y solo sea en la final, que los mejores vayan por lados distintos del cuadro y no nos quede un cuadro como el del año pasado, con una parte más difícil y una parte más fácil, ¿no? Y así estamos, ¿no? Con una Champions que cada vez está más dirigida al negocio y a que se enfrenten los grandes en los momentos finales y a dificultar a equipos como el Atlético de Madrid o el que el año pasado aprovechó la circunstancia del sorteo que fue el Borussia Dortmund, pues está hecho para que no terminen de poder acceder a esos primeros escalones, ¿no? Bueno, insisto, a mí no me gusta, a mí me parece que está todo más dirigido, más manejado y más manipulado con esta nueva Champions. Es muy atractivo porque hay que estar muy atento a ver, la clasificación es única, no hay grupos, los 8 primeros, luego los del 9 al 24, eso parece que acomoda mucho a estos equipos de segundo escalón, como el Atlético de Madrid, acomoda mucho la clasificación, porque tienes que quedar entre los 24 primeros y parece relativamente fácil, pero se dificulta el llegar a lo más alto, se dificulta sobremanera a equipos, insisto, de segundo escalón llegar a lo más alto. Bueno, cambiando de tema, respecto al partido del fin de semana contra el Athletic Club de Bilbao, pues ayer los resultados pues nos fueron favorables. Íbamos cuartos, teníamos la amenaza de que Osasuna o Real Madrid nos pasaran en la tabla. Osasuna palmó bien palmado en Girona. El Girona obtiene su primera victoria. Y el Real Madrid no pasó del empate en Las Palmas. Ya también, igual que el Atlético de Madrid, tiene una victoria y 2 empates. El gol a verás nos favorece. Y el Real Madrid, bueno, ahora mismo, la verdad es que ahora mismo estamos empatados a todos, porque nosotros empatamos a 0 con el Español y el Madrid a 1, con lo cual ahora mismo tenemos los mismos goles a favor, en contra. Bueno, si seguimos delante será porque estábamos antes delante y no han querido poner la clasificación de otra manera.
Estamos absolutamente empatados. También la prensa vikinga ahora arde, parece ser que todo está fatal. Después de habernos restregado por la cara a Mbappé durante todo el verano, pues parece que ahora es un problemón. Bueno, yo diría que acabarán solucionando ese tema, porque de una manera u otra, por las buenas, por las malas o por las regulares, siempre las cosas les terminan por ir bien. Pero es verdad y es cierto que el tema egos en el vestuario se ha notado, se está notando. Insisto, ya os dije que tanto Rodrigo como Vinicius habían alzado la voz. Rodrigo de una manera más notable, incluso con un par de tweets que terminó por borrar. Hay que cambiar ahí un poquito las letras. Y Vinicius amenazando con una oferta suculenta de Arabia y no sé qué, y que me pagan no sé cuántos y que lo mismo me voy. Pues claro, porque entra un tío cobrando 8 veces más que lo que cobráis vosotros, aunque solo declaren oficialmente 3 veces y media más de lo que cobra Vinicius y aún más de lo que cobra Rodrigo. Y claro, ahí los que ya han ganado Champions, los que llevan echándose el equipo a la espalda un tiempo, pues que entre uno nuevo por las buenas, pues ganando tanto más que ellos, pues no les ha gustado. Y ahí tienen un cierto problema con esto. Aparte de que todos quieren jugar en el mismo sitio, o sea que tampoco es posible. Pues todo esto sumado lleva a que de momento el Real Madrid no tiene el rendimiento esperado y está como el Atlético de Madrid a 4 puntos del Barcelona, ¿no? Bueno, ya veremos lo que pasa con el Atleti, ya veremos lo que pasa con el Madrid. Nosotros tenemos un desplazamiento harto complicado a Bilbao. Bilbao es una plaza complicada. El Athletic es un equipo que se nos ha dado mal recientemente. Es verdad que el año pasado ya en el partido que definía quién iba a Champions prácticamente logramos ganarles con cierta solvencia en casa. También es verdad que ellos, su gran estrella, que es Nico Williams, está un poco fuera de forma todavía porque ha jugado Eurocopa, ha vuelto más tarde, ha tenido menos pretemporada y todavía no anda al 100%, pero el 80% de Nico Williams es peligroso. Y por ese lado yo, sin tener muy claro qué va a hacer Simeone, yo no dejaría de poner a Marcos Llorente en el lado derecho para contrarrestar el efecto Nico, que para mí es la grandísima amenaza junto con Iñaki Williams en ataque, Sancet, en fin, tienen jugadores suficientemente peligrosos arriba como para que apretemos un poquito de las tuercas, como para que volvamos a esa salida de presión que les hicimos en el partido de vuelta en el Metropolitano el año pasado, sin alardes, sin adornos, sin hacernos líos, porque todo lo que sea perder balones en su presión cerca de nuestro área nos va a generar problemas muy serios ante un equipo tan resolutivo como el Athletic Club cuando logra robar arriba. El Athletic Club es un equipo que sufre mucho más cuando no tiene el balón, sufre mucho más cuando tiene que defender atrás y yo creo que es donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos, en ser nosotros los que presionemos, en llevar el partido a su campo, en llevar el balón a su área y que sufran ellos, porque como el balón esté en nuestro campo, como el partido esté en nuestra mitad y como el balón se ande paseando por nuestra área, los que vamos a tener problemas somos nosotros. O sea que hay que llevar el partido a donde nos interesa y no permitir que nos apliquen ese rodillo que nos aplicaron en los partidos de locales el año pasado, que, bueno, que tan buen resultado le dio al Atlético de Bilbao ganando la Copa y estando hasta el final peleando por la Champions, ¿no? O sea que es un equipo al que hay que tener mucho respeto y ante el cual hay que salir con cuchillo entre los dientes y aplicar la misma energía e intensidad que apliquen ellos para poder tener esperanzas y posibilidades de obtener un buen resultado, ¿no? Todo lo que no sea aplicar el mismo esfuerzo y la misma intensidad que ellos nos va a hacer ir a remolque y nos va a hacer correr detrás del balón. Así que espero que esa lección esté aprendida el año pasado y podamos ofrecer un partido distinto a lo que pudimos ver en ambos enfrentamientos contra Athletic Club de Bilbao en el nuevo San Mamés, ¿no? Y por último, y esperando y rezando porque el Atlético bueno, pues la mejor versión posible en el partido de mañana sábado, yo quería compartir con vosotros pues una pantallita muy curiosa, ¿no? Y hacer una pequeña solicitud a esta gente que yo ya sé que ellos pues se ocupan mucho del Real Madrid y les gusta mucho hacer la pelota a quien tienen que hacer la pelota, pero si vosotros veis la retransmisión en YouTube de tiempo de juego de la cadena COPE
del partido Atlético de Madrid-Español, me gustaría que veis la esquina de arriba a la izquierda, aquí, donde está el escudo Atlético de Madrid. Por favor, si el que tenga un minuto, yo ya lo he tenido, he entrado en este vídeo y ya les he solicitado que se atengan al escudo vigente del Atlético de Madrid, que no se aferren al del año pasado, que ya se ha cambiado, que respeten la decisión de los socios del Atlético de Madrid, que ya ha respetado el club y ha cambiado el escudo, y que ellos también, por favor, es un detalle que a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero que el escudo ya no es ese. El escudo vuelve a ser el que hay aquí arriba a la derecha en mi pantalla, y que por favor el escudo, si no les importa, lo respeten y pongan el que corresponde. Es una tontería, pero son pequeños datos y pequeños detalles que seguro que si el Real Madrid hubiera puesto un chimpancé encima del escudo por petición popular, estaría el chimpancé ahí puesto sin ningún problema. Pero como es el Atleti, nos tratan a patadas, pues como siempre, ¿no? Entonces es una pequeña solicitud que yo le he hecho a la cadena COPE, y que yo, pues si alguno tiene tiempo y puede acceder a ese vídeo y ponerlo en comentarios, lo del escudo, pues a lo mejor haciendo fuerza 3 o 4 se dan cuenta y lo cambian, ¿vale? Porque a lo mejor no es un tema de mala fe, simplemente de que no les importamos lo suficiente como para que hayan caído en este tema. Vamos a ver qué tal fin de semana nos ofrece el Atlético de Madrid. Vamos a estar a la espera del cierre del mercado de fichajes, que es hoy a las 12 de la noche, y el lunes volvemos con el resumen del partido, el análisis técnico del partido ante el Athletic Club de Bilbao, y con ese resumen y análisis de lo que ha sido el mercado de fichajes para el Atlético de Madrid en este verano 2024. Así que buen fin de semana a todos, suerte para el Atlético de Madrid y Forza Atleti.